La semana pasada iniciamos con la predicación de esta porción de las Escrituras, el ministerio de la reconciliación. Aprendimos, prácticamente hay dos cosas que vamos a estar desarrollando en estos dos sermones. En primer lugar, ¿qué es o qué significa la reconciliación, tomando como referencia esta porción de las Escrituras? Y en segundo lugar, el segundo punto, lo que Dios nos ha encomendado. Y es como el esqueleto de todo lo que Pablo está desarrollando acá. Y decíamos la semana pasada que él enmarca todo esto en el versículo 18 diciendo, todo esto procede de Dios. Y esto quiere decir que la reconciliación proviene del Señor. No es algo por mérito humano, sino que es algo que es por la gracia y la misericordia de Dios y por su soberanía. Luego usted puede ver que en los versículos siguientes, Pablo dice en el versículo 18, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo. El agente de esta reconciliación, ¿quién es, iglesia? Cristo. Y es a través de su sacrificio, es por medio de su sacrificio que nosotros podemos tener esa reconciliación. Es por medio de él y también, no solo por medio, sino que es en él, en él. Ya lo vamos a tocar más adelante. Posteriormente, estuvimos hablando, y con eso terminamos la semana pasada, en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. La reconciliación se da por el perdón. Y hablamos acerca de ese perdón que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos en Cristo Jesús por medio de su sacrificio en la cruz. Y terminamos la semana pasada hablando acerca de cuál es esa aplicación en la vida del creyente, acerca de perdonar a otros. Ahora, vamos a continuar hablando acerca de versículo 21. Este versículo, amado hermano y amada hermana, es una tremenda joya y es uno de los versículos más profundos que uno puede encontrar en las Escrituras. Un misterio. Es increíble la riqueza que podemos encontrar en él. Y mira el versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. La doble imputación. Debemos de entender de que Pablo viene desarrollando la idea de la reconciliación, viene desarrollando ese concepto acerca de qué es la reconciliación. Y este versículo 21 nos explica la base y el resultado. Usted lo puede ver en el versículo 21. ¿Cuál es la base de esa reconciliación? Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Esa es la base de la reconciliación. ¿Cuál es el resultado? Y ahí aparece para qué. Ese para qué indica un propósito. ¿Y cuál es el resultado de esa reconciliación? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que vamos a estudiar la primera parte de este versículo. Dice, al que no conoció pecado. Cuando en las escrituras aparece esa palabra conocer o conoció, hace referencia a tener un conocimiento o experiencia de algo. Ahora surge la pregunta, ¿hubo pecado en Cristo? ¿Sí o no? Ok. Pero la Biblia sí afirma que Cristo fue tentado. ¿Y la tentación conllevó a pecar a Cristo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podemos afirmar acerca de eso? En primer lugar, aunque Cristo era consciente de la realidad del pecado y lo observó en otros, como afirma Hebreos 12:3, dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Cristo era consciente de la realidad del pecado. Dice que él soportó tal hostilidad de los pecadores y lo observó en otras personas, pero él nunca pecó.
Él nunca tuvo participación personal en el pecado y eso se conoce como la impecabilidad de Cristo. Él nunca pecó y es una verdad que en las escrituras la sostienen tajantemente. Versículos. Juan 8:46. Anótelo usted ahí. Yo se lo voy a leer. ¿Quién de vosotros, es Jesús hablando a los judíos, quién de vosotros, dice, me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y esta era una pregunta, una afirmación de nuestro Señor Jesucristo ante los judíos cuando él estaba hablando acerca de Abraham, que eran descendientes de Abraham. Y Cristo les dice, vosotros sois de vuestros padres y hacéis las cosas de vuestro padre. Y viene Jesús y les dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? El ladrón en la cruz, Lucas 23:41 dice, y en nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. El ladrón en la cruz haciendo referencia de nuestro Señor Jesucristo. El centurión romano, más adelante, Lucas 23:47 dice, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Pedro, en su carta, en primera de Pedro 2:22, afirma lo siguiente, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Juan testifica de Cristo en primera de Juan 3:5, y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. El autor de Hebreos, en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Increíble este versículo, eso trae fortaleza y ánimo al corazón del creyente, porque nuestro sumo sacerdote dice, que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, porque él ha sido tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Pero el testimonio más contundente que nosotros podemos encontrar en las escrituras acerca de la impecabilidad de Cristo, el hecho de que Cristo nunca pecó, lo podemos ver cuando el Padre dice acerca de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo dice en 2 versículos. Entonces, hermanos, concluimos que Cristo nunca pecó. La impecabilidad de Cristo. Cristo nunca pecó. Y es una realidad lo que dice el versículo 21a. Si usted puede ver, dice, al que no conoció pecado, o si le ponemos y podemos cambiar las palabras, le podríamos decir al que nunca conoció pecado. Y durante su vida terrenal, ni en toda su existencia, preexistencia, nunca pecó. Pero viene el versículo 21b y dice, y vamos al versículo 21, al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, se dice después de la coma, ¿lo hizo qué? Lo hizo pecado por nosotros, ¿ok? Y ahorita Pablo va a apuntar al centro de la expiación, al centro del evangelio. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Aquí no está diciendo que Dios hizo a Cristo como que fuera pecador. No, no está afirmando eso. Cristo no fue hecho pecador, ni recibió castigo por un pecado que él haya cometido, porque Cristo nunca pecó. Pero el Padre lo trató como si fuese un pecador. ¿Y de qué manera? A través de la imputación, poniendo en su cuenta el pecado de todos aquellos que creemos o que íbamos a creer en él. Entonces es muy importante entender que el único sentido en el cual nosotros podemos darle un concepto a esto cuando dice lo hizo pecado por nosotros
El único sentido en el cual Cristo se hizo pecado es por imputación. Y todos estos pecados fueron sobre él como si los hubiera cometido y recibió el castigo en la cruz por ellos, experimentando toda la ira de Dios. Yo sé que cada vez que cuando profundizamos en esto, hermano, nuestro corazón se hace pequeño, porque por eso mismo Cristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿qué fue la pregunta? ¿Qué fue lo que le dijo al Padre? Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre estaba derramando toda su ira sobre el Hijo de Dios, sobre su Hijo, por causa del pecado de muchos. Un Dios santo, santo, santo estaba derramando toda su ira en Cristo Jesús. Y por eso es que él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gálatas 3:13 afirma lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Ve usted las implicaciones del sacrificio de Cristo Jesús? ¿Ve usted la base de la reconciliación, lo que pasó ahí en la cruz del Calvario? Es algo increíblemente precioso. Cristo fue la ofrenda por nuestro pecado. Vamos a Levítico 16 para que ustedes puedan entender esto. Levítico 16, versículo 5. Dice aquí, si usted ve el título de ese capítulo, es el día de la expiación. Levítico 16, versículo 5 dice, Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa, y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndole ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Versículo 20. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Y qué es lo que va a hacer Aarón? Dice, y confesará que él, sobre él, todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todo su pecado, y poniéndolo sobre su cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. El día de la expiación era una figura de lo que iba a acontecer con Cristo Jesús. Y aquí hablaba de 2 machos cabríos, uno le echaban suertes, uno de ellos iba a ser sacrificado. O sea, cuando tenga tiempo lee el capítulo 16 de Levítico. Y el que iba a ser sacrificado iba a derramar la sangre de ese macho cabrío sobre el propiciatorio. No para quitar la ira de Dios, sino para poder aplacar, cubrir el pecado.
porque más adelante en Hebreos dice que lo único que quita el pecado es la sangre del Cordero perfecto que es Cristo Jesús. Pero también había otro macho cabrío sobre el cual, sobre su cabeza, depositaban todas las iniquidades, los pecados del pueblo de Israel, y este macho cabrío era liberado en el desierto. Sobre él cargaban los pecados y las iniquidades y los actos de desobediencia del pueblo, no solo del pueblo, sino también de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes que ministraban el pueblo. Por eso es que la Biblia menciona de que en Levítico, acerca de la día de la expiación, donde el macho cabrío expiatorio es enviado al desierto, llevando sobre su cabeza toda maldad y rebelión de los israelitas. De igual manera, Cristo lo hace con nosotros. Hebreos 10:4 dice lo siguiente, y ojo, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. No hay manera en que los pecadores se puedan reconciliar con Dios, porque en ellos hay pecado. No hay manera. Y la única forma de que un pecador se pueda reconciliar con Dios es porque el que tuvo la iniciativa y el que proviene todo esto es de Dios mismo. Es de Dios. No hay forma en que los pecadores se puedan reconciliar con Dios por sus propios medios, porque ningún pecador puede cumplir a la perfección la ley dada por Dios mismo. En Santiago afirma lo siguiente, que si una tan sola regla de la ley es pasada por alto, nosotros somos transgresores de toda la ley. Entonces, ningún ser humano puede reconciliarse con Dios porque no hay ningún ser humano pecador que pueda cumplir a la perfección la ley de Dios. Y la Biblia también afirma en Romanos 6:23 que la paga del pecado, ¿qué es? Entonces, es a través de la muerte que se paga el pecado. ¿Y qué es lo que hace Dios ante esta situación? Hombres pecadores están en rebeldía en contra de él, y un Dios santo, 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 un Dios justo que no puede pasar por alto al que es culpable, pero también es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. ¿Qué es lo que hace Dios ante esta situación, ante este gran dilema? La paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Vamos a Hebreos 10:11 al 18. Hebreos 10, del 11 al 18. Dice, mira el título, ¿cuál es el título de esa porción? Cristo puede quitar los pecados. Versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces, hermanos? No dice varias veces, dice un solo sacrificio por los pecados para siempre. Se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, vuelve a hacer otra vez énfasis, que es una tan sola ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Versículo 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Usted puede ver cómo va amarrando el autor de Hebreos, que para mí es Pablo, ¿verdad? Y va él diciendo, miren, hay una sola ofrenda, hay un solo sacrificio,
Antes, en el Antiguo Testamento, lo tenían que hacer todos los años porque eso no quitaba el pecado. Porque el único que puede quitar el pecado es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando se presentó en el río Jordán con nuestro Señor Jesucristo. El único que puede quitar pecado es Cristo. Pero mire, si usted ve en la misma línea, empieza a hablar en el capítulo 10, dice que estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es imposible en el capítulo 10. Luego en el versículo 11 dice que todos los sacerdotes están de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso solo era una figura de lo que tenía que venir. Era Cristo Jesús. Y después en el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecadores para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Y cuál es ese resultado de ese sacrificio de Cristo Jesús? Dice en el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Pondré mi ley en mi corazón, voy a transformar ese corazón de piedra en corazón de carne. ¿Qué es eso en otras palabras, amada iglesia? Versículo 17 de 2 Corintios 5. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está hablando acerca de ese nuevo nacimiento que solo lo podemos obtener a través de Cristo. Pero hubo un pago de ese pecado y es la muerte de Cristo. Dios satisface todas sus demandas de justicia y de santidad en Cristo, y sucede algo maravilloso. Dios imputa nuestro pecado a Cristo y a nosotros se nos imputa la justicia de Cristo. Volvamos a 2 Corintios 5:21. Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, le imputa el pecado de los creyentes. ¿Para qué? Dice, propósito, resultado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hay una transferencia ahí. A Cristo se le transfieren los pecados nuestros y a nosotros se nos transfiere la justicia de Cristo. Y ahora somos declarados justos delante de Dios, amada iglesia. Y esto es algo tremendamente maravilloso. Cristo fue hecho pecado, dice en el versículo 21, sin haber cometido pecado, porque es algo que afirma las escrituras y la sostiene, que él nunca pecó, la impecabilidad de Cristo. Y nosotros somos hechos justicia de Dios en él, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto, hermano, representa el corazón de la reconciliación y el corazón del evangelio mismo. Somos justificados delante de Dios. Es decir, que hay un cambio de estado que reciben los creyentes que están en Cristo, siendo esta la base de la nueva creación que Pablo dice en el versículo 17. Dios nos declara justos por la obra de Cristo. Y gloria al Señor por ello. Así que en este versículo nos da a conocer esa doble imputación. El pecado es imputado a Cristo y la justicia es imputada a nosotros. Qué precioso eso. Qué maravilloso eso. Porque me hace valorar, recordar el sacrificio de Cristo. Y lo cantamos también hace la última alabanza. La unión del creyente con Cristo Jesús. La unión del creyente con Cristo Jesús. Ahora, habiendo estudiado el versículo 21 de 2 Corintios 5, Hebreos 10, Levítico, yo quiero que con esto que tienen fresco ahorita en su mente y espero que nos hayan dormido, vamos a leer Isaías 53.
versículo 3 en adelante. Y lo vamos a hacer de manera antifonal, para que no se me duerman. ¿Ya? Veo unos hermanos que ahí están, que van para arriba los ojos. Yo voy a leer el versículo 3 y usted lee el versículo 4 y así hasta que lleguemos al versículo 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Mire lo que dice el versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ustedes. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6. Si usted se fija, dice todos. No hay ni un justo. Todos nos descarriamos, dice el versículo 6, como ovejas nos apartamos cada cual con su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad sobre nosotros. ¿A qué le recuerda Levítico 16? Versículo 7, y fue oprimido y afligido, dice, pero no abrió su boca, no pecó. Primera de Pedro, lo leímos más adelante. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Versículo 8. Por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. Versículo 9 dice, se dispuso contra los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia. Mire, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Nunca pecó, nunca pecó mi Señor, nunca pecó. Versículo 10. Dice que el Señor quiso, volviendo, haciendo alusión lo que Pablo menciona en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18, que todo esto de quién proviene, de Dios. Y por eso también Isaías dice que el Señor quiso hacerlo así, quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de ¿qué? Expiación. Levítico 16. Verá su descendencia, prolongará su día, dice. Versículo 11 dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, ¿qué dice ahí? Justificará. 2 de Corintios 5:21, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cargará las iniquidades de ellos. Levítico 16. Ese macho cabrío sobre el cual, sobre su cabeza, iba o llevaba todas las iniquidades y pecados del pueblo y después era expulsado, era llevado al desierto. Versículo 12, todos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos
e intercedió por los transgresores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21. Y algunos creen que Pablo tenía presente Isaías 53 cuando escribió este versículo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo debemos de vivir a la luz de esta verdad? A la luz del ministerio de la reconciliación. En primer lugar, con una profunda gratitud y adoración, reconociendo que la justicia no proviene de mí, sino que es un regalo de Dios por medio de Cristo. Y no solo es por medio de Cristo, iglesia, es en Cristo que tenemos estas bendiciones. Porque existe un gran problema de la iglesia de hoy en día, y es que desligamos Cristo de las bendiciones que tenemos en Cristo. Pensamos que solo, sí es por medio de Cristo, pero pensamos que solo es al inicio que necesitamos de Cristo. Y ese es un graso error, porque todas las bendiciones que nosotros tenemos es en Él. Fuera de Él no tenemos nada. La Biblia, cuando habla acerca de la unión del creyente con Cristo, ocupa metáforas en el Nuevo Testamento. Ocupa, por ejemplo, la metáfora del cuerpo y la cabeza. También otra metáfora que se ocupa en nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo soy la vid y vosotros que son los pámpanos. Habla acerca de la roca y sobre esta roca un edificio. Y habla acerca del matrimonio también, donde Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Todas estas metáforas Cristo las ocupa, la Biblia la ocupa, ¿para qué? Para hacernos referencia y recordar que nosotros sin Cristo no somos nada. No existe bendición espiritual lejos de Cristo Jesús. Cristo es el mediador y también es en Él que nosotros podemos disfrutar de todas esas bendiciones espirituales, amado hermano. Y esto es un llamado a la iglesia de Cristo de ir día con día caminando juntamente con Dios, agradecidos. Hay que vivir agradecidos por lo que hemos recibido en Cristo. Y también esto, ¿cómo debo de vivir a la luz de esta realidad, a la luz de esta verdad? Sin autosuficiencia, sin orgullo. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que somos autosuficientes, nos creemos capaces en todo. Somos orgullosos, somos arrogantes. Estamos inmersos en el problema, en la situación, y seguimos aferrados a nuestras capacidades. Eso es orgullo, hermano. Entonces, cuando yo empiezo a profundizar en lo que implica la reconciliación, eso debe de traer a mí humildad, no orgullo. Un corazón sincero. Yo sin Cristo, yo no soy absolutamente nada. Yo no me voy a sentir superior a mi hermano que está aquí, que está atravesando con una prueba difícil, que está luchando en su corazón con un pecado. Yo no me voy a sentir superior a mi hermano. No, no, no. ¿Qué fue lo que dijo Cristo Jesús a aquellos fariseos que querían apedrear a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio? ¿Qué fue lo que dice que Cristo estaba escribiendo en la tierra? Y que cuando llegaron todos con la piedra en mano a apedrearla, porque eso es lo que mandaba la ley de Moisés. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a esa persona? El que esté libre de pecado. ¿Y qué hicieron las demás personas cuando escucharon las palabras de Cristo? Y fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí, creo que todos hubiéramos dado un par de pedradas a esa persona. Pero cuando la gracia del Señor llega a nuestras vidas, hermano, y cuando hemos sido receptores de esa misericordia de Dios en nuestras vidas, también se ve un corazón misericordioso hacia otros. No, es que es fácil venir y señalar y culpar y decir y que aquí y allá. Es fácil, hermano.
Lo difícil es edificar, lo fácil es destruir. Usted puede ver, un edificio se tarda 12 meses en construirse, pero para demolerlo, híjole, hermano, hasta hay videos, usted lo puede ver, solo ponen unas bombitas en las columnas principales, pues, como que si fuera pancake, para abajo. Un edificio que se tardó un año en construir, en menos de 15 minutos ya está destruido. Para destruir eso es fácil, sencillo, para denigrar, desprestigiar, para ocupar mi boca. Para destrucción es algo fácil, ¿saben por qué? Porque somos pecadores. Lo complicado, lo difícil es edificar, porque eso solo lo podemos hacer con la ayuda del Señor, con el Espíritu Santo, a través de su fruto, por medio de Cristo y en Él. El ver que mi hermano o mi hermana está en una situación, una lucha, y venir y decir, hermano, confrontar, sí, en amor, sí, con la verdad, amén, pero mostrando misericordia, reconociendo que esa persona se ha nacido de nuevo, le pertenece a Cristo. Y que tarde o temprano nosotros vamos a rendir cuentas delante del Señor en su tribunal, en el tribunal de Cristo, de todas las cosas que hemos hecho en esta tierra. Entonces, ¿cómo debo de vivir a la luz de esta verdad? Agradecidos, no cayendo en la autosuficiencia y cultivando la humildad cada día. Ahora vamos al punto 2. Lo que Dios nos ha nos ha encomendado. Vamos al versículo, al capítulo 5. Perdón. Sí, capítulo 5, versículo 18. Si usted se fija, Pablo viene desde el versículo 18 desarrollando una idea acerca de la reconciliación, pero usted puede ver que hay como una parte A y una parte B. Versículo 18 dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo. Y después dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que él estaba en Cristo, reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Él nos dio el ministerio de reconciliación, versículo 18, versículo 19, Él nos ha encomendado a nosotros la palabra reconciliación, y el versículo 20 dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces habla acerca del significado de la reconciliación, pero también habla acerca de una encomienda, que Dios nos ha encargado algo. La palabra de la reconciliación. Y ese es el segundo punto que vamos a desarrollar en esta mañana. Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, y somos embajadores de Cristo. Ahora, ¿qué significa ser embajador? El embajador viene del griego presbeu, que significa servir como embajador o actuar como representante autorizado de un gobernante. El embajador lleva a cabo una misión especial. El embajador representa la autoridad del que lo enviaba y ejercía esa autoridad en nombre del que lo enviaba. Nosotros como creyentes, dice las Escrituras, que somos ciudadanos del reino, Filipenses lo afirma 3:20, y somos representantes a nuestro rey en este mundo donde estamos como peregrinos. El que desarrolla ese concepto claramente es Pedro en la primera carta de Pedro. Como somos embajadores de Cristo, hablamos en su nombre y con su autoridad. Entonces Dios está hablando por medio de sus embajadores. Por eso dice en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, en el versículo 20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos. Mire qué interesante.
Hay un ruego. Dios está hablando por medio de sus embajadores. Hay un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje que es proclamado. Y es como si Dios rogase a las personas en nombre de Cristo. Esto implica que cada vez que Pablo proclamaba el evangelio, la voz que se oye es la voz de Dios mismo llamando a los hombres a reconciliarse. Tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Cuando proclamamos el mensaje de la reconciliación, estamos proclamando el mensaje de Dios. Un mensaje que transforma, un mensaje que hace nacer de nuevo a las personas. Y el contenido de ese mensaje, Pablo lo dice muy bien en el final del versículo 20, que hay un ruego de parte de nosotros. Reconcíliense con Dios. Ese es el contenido, el mensaje central de los embajadores de Cristo. Reconciliaos con Dios. Ahora, ¿a quién se dirige este llamado? A todas aquellas personas que están perdidas en sus delitos y pecados. A todas aquellas personas que actúan en rebeldía contra Dios y que no han nacido de nuevo. A las personas que necesitan el evangelio de Cristo. En otras palabras, el versículo 20, cuando dice reconcíliense con Dios, este es un llamado a la iglesia de hoy en día, ¿a qué? A evangelizar, a realizar la gran comisión de Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La gran comisión, un mensaje, el evangelio de Cristo, evangelizar. Dios te ha encomendado a ti y a mí el evangelio para proclamar el mensaje del evangelio. ¿Qué estás haciendo tú con ello? ¿Estás haciendo o te da pena? ¿Te da pena de que en la empresa tocar fibras sensibles y ya que no te inviten a la fiesta de fin de año de la empresa, ¿verdad? Porque les presentaste el evangelio. Ya, por cierto, en diciembre ya se ponen ahí las fiestas de las empresas, ¿verdad? Tengan cuidado, hermano. ¿Verdad? No vaya a agarrar viaje. Pero a veces, en los lugares donde Dios nos pone, nos cuesta compartir por vergüenza, por pena. O nunca se le ha acercado un compañero de su trabajo compartiéndole una lucha que tiene en su casa, en su hogar, y usted viene, ¿verdad? Y le empieza a compartir acerca de Dios, acerca de quién es Cristo en su vida. Siempre hay oportunidades, hermanos, para hablar de Dios, siempre, siempre hay. Y ahí presentar el evangelio. Creo que antes, cuando no conocíamos lo que conocemos ahora, éramos más apasionados para predicar el evangelio en otras personas. Y ahora que conocemos lo que conocemos, como que eso nos da llamado a la pasividad, cuando debe de ser lo contrario. Porque si tú has tenido la oportunidad de conocer este mensaje del evangelio, tu responsabilidad, según 2 Corintios 5:20, es ser embajador. Tú eres un embajador de ese mensaje. Y Dios te va a demandar el hecho de no hacer la gran comisión, porque es una tarea que Dios nos ha dado a toditos los cristianos, a todos, de ir y proclamar el mensaje de la cruz.
Pero también en este versículo 20 hay un equilibrio muy precioso entre la dignidad y la humildad, porque los embajadores de Cristo tienen una dignidad incomparable, proclaman el mensaje que Dios les ha dado y son representantes de Dios mismo, pero su tarea se cumple con súplicas humildes. Versículo 20 es claro, dice que como que si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Es mediante un ruego, es con humildad, no es coacción, no es imponiendo el poder, no, es humildad, siguiendo las pisadas, las huellas, el ejemplo de nuestro gran Maestro y Salvador Jesucristo, que se humilló a sí mismo. Humildad. Entonces usted puede ver ese equilibrio entre la dignidad y la humildad. Tú eres un embajador de Cristo, amado hermano, amada hermana. Amén. Ahí todos calladitos, ¿verdad? No, pero antes cuando decían, ¿quién vive? Este Cristo y a su nombre, gloria. Decía, ¿eres embajador de Cristo? Entonces, ¿cómo debo de vivir a la luz de esta verdad de que soy embajador de Cristo? En primer lugar, recordando que la reconciliación, ¿de quién proviene? De Dios. Es una obra de Dios, no es un logro humano. Y al creer en mi corazón que la reconciliación es una obra de Dios, esto me va a llevar a orar más. Y la oración me va a llevar a mí a confiar más en Dios, no en mis capacidades, sino que todo se centra en Dios, en que Dios nos utilice para su reino. Padres, sé que muchos estamos orando acá porque si es la voluntad del Señor, nuestros hijos puedan ser convertidos y transformados y que anden en el temor de Dios, pero sabemos que eso no nos corresponde a nosotros. Por más que yo amo a mi hijo, a mi hija, por más que yo los amo, yo no puedo provocar la conversión en sus corazones. No está en mi capacidad. El único que puede transformar el corazón de mi hijo y de mi hija es Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como papá o la mamá? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ser fiel a lo que Dios le ha mandado a hacer. Una tras otra vez mostrarles, enseñarles el evangelio de Cristo a sus hijos. Y si es la voluntad de Dios, que esa personita se reconcilie con él. Gloria al Señor. Pero esto es un llamado, un recordatorio que la reconciliación es obra de Dios. Esta verdad también me ayuda a recordar y a ser consciente de que ya no me pertenezco a mí mismo. Pablo lo dice muy bonito, ya no vivo yo más, ya no te perteneces a ti, hermano, hermana, tú le perteneces a Cristo, a Dios. Y somos embajadores y llevamos un mensaje que es que las personas se reconcilian con Dios, entonces debemos de reflejar el carácter de Cristo a quien nosotros representamos. Se puede ver cuando hay un enviado, ¿verdad? De parte del presidente, ¿verdad? Usted no ve a esa persona que han enviado toda desfachatado, ¿verdad? Impresentable entre las reuniones, sino que lo ve bien Catrín, ¿verdad? Porque va en representación de. En el caso del cristiano, debemos de reflejar el carácter de Cristo, de Dios mismo,
¿Quién es el que nos ha encomendado esa tarea de llevar y proclamar el mensaje de la verdad? ¿Qué tanto reflejas el carácter de Cristo en tu vida? Las personas en realidad conocen tu cristianismo por tu boca, por lo que tú dices, o cuando te sucede algo es el primer malhada que empiezas a ultrajar y a decir de todo. ¿Te cree que eso es reflejar a Cristo? Cristo mismo dice en su palabra que la abundancia del corazón habla la boca. Y si solo hablas sandeces, ¿qué tienes en el corazón? Es un llamado a reflejar el carácter de Cristo a quien representamos. ¿Cómo debo de vivir a la luz de esta verdad, viviendo como instrumento de reconciliación y no de división? Al profundizar en esta verdad de la reconciliación y al profundizar también el hecho que somos embajadores de Cristo, de Dios mismo, para proclamar esta verdad, tenemos que ser instrumentos de reconciliación y no de división. Un llamado a perdonar, un llamado a pasar por alto la ofensa. No, es que usted no sabe lo que esta persona me hizo, lo que me hizo. Hermano, acabamos de ver Isaías 53. Cada vez que viene ese pensamiento en tu vida, ve y lee Isaías 53. Ve y lee 2 Corintios 5 y te vas a dar cuenta que en realidad el único justo es Dios mismo. Y es a través de él que nosotros somos declarados justos. Ese deseo de hacer justicia propia va a ir menguando en la medida que tú profundices en esta verdad. Y la humildad y la mansedumbre que en Gálatas afirman que es el fruto del Espíritu va a ser una realidad en tu vida. Entonces debemos de ser instrumentos de reconciliación y no división. También debemos de reflejar en nuestras relaciones personales el mismo perdón y amor que predicamos. Señor Jesús dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Somos embajadores de Cristo? Ya nadie dice nada. ¿Somos embajadores de Cristo? Dios nos ha encomendado algo, pero también debemos demostrar ese ejemplo del mensaje que predicamos. Porque cuando existe esa dicotomía entre lo que yo predico y lo que yo hago, uy, hermano, ese es un gran problema. Eso es un gran problema. Sea quien sea, si es un papá, por ejemplo, que está enseñando a sus hijos a no mentir, por ejemplo, ¿verdad? No, la mentira, ¿verdad? La Biblia dice que hay que hablar con la verdad y no tienes que mentir. Pero después el hijo en una llamada telefónica se da cuenta que la mamá o el papá está mintiéndole a la abuelita, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sus hijos no saben cuando ustedes están mintiendo? Ahí está la chiquitina de 3, 5 años diciendo, mira, mami, ¿por qué estás mintiendo? Y usted, "Y". Entonces, cuando existe esa dicotomía o esa incongruencia entre lo que yo estoy enseñando, como yo estoy actuando, eso es un craso error y es un gran problema. Por eso, cada vez que tú vengas aquí a la iglesia a escudriñar la palabra del Señor, deja de estar pensando, esto va para aquel hermano, de aquel está hablando, aquella hermana está hablando, la que es buena, la que le gusta andar, ella está hablando el pastor. No, hermano, aquí no estoy hablando de nadie. Agárralo para ti.
Agárralo para ti y ve, ok, en qué áreas tengo que crecer, tengo que mejorar con la ayuda de Cristo en esta área. Y es a través de Cristo, por medio de Él y en Él que podemos nosotros crecer. Así que dos cositas hemos aprendido en estos 2 domingos. El significado de la reconciliación que proviene de Dios, que Cristo es el agente, que la reconciliación se da por el perdón, versículo 19, y que hay una doble imputación, versículo 21. Y la segunda cosita que hemos aprendido en estos dos es que somos llamados a ser embajadores y a proclamar ese mensaje de reconciliación. Como que si Dios rogase por medio de Cristo, reconcíliese con Dios. Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.